Entonces, dijimos que teníamos 4 pilares en el paradigma de objetos y uno de ellos era el encapsulamiento. Entonces, ¿a qué hace referencia el encapsulamiento? Digamos que a dos cosas. Una es el hecho de que yo agrupo en una sola estructura, si quieren, ese objeto que yo estoy modelando, todos los datos que hacen a ese objeto y el comportamiento de ese objeto. O sea, y esto es lo interesante, porque ese comportamiento son los métodos, y para que recuerden, métodos son funciones y o procedimientos que hayamos definido en ese objeto. ¿Está bien? Y esto es interesante porque nosotros hemos trabajado con estructuras como las listas, por ejemplo. Y no es solo la idea de poder guardar, qué sé yo, un número, un texto, sino el hecho de que sabe hacer cosas. Es decir, yo en esa lista, como les recuerdo, teníamos, por ejemplo, el append o incluso comandos como ordenar, ¿no? Entonces lista, punto ordenar. O sea, a eso se le llama comportamiento, esa capacidad de hacer determinadas cosas que son los métodos, funciones o procedimientos. Bien. Entonces, encapsular medio que es que yo pienso en una cajita, ¿no? Y no me interesa lo que haya, cómo se les ingeniaron para hacer las cosas ahí, me interesa cómo me permite a mí trabajar con esos datos que tengo, con los datos, más allá de cómo los guarde internamente, ¿no? Trabajar con los datos y hacer cosas con ellos, ¿no? Entonces esa idea de caja cerrada, que no me importa cómo está implementado adentro, que en ese caso también recuerden que como objeto cumplía el criterio o el principio de abstracción, tiene que ver también este concepto con encapsulamiento, ¿no? Está todo encapsulado, agrupado en una sola cosa. Una cosa compleja, pero una sola cosa al fin. Y lo siguiente importantísimo del encapsulamiento es el hecho de que voy a tener un modo de proteger los datos, esas variables, ese lugar, esos atributos donde yo voy a guardar datos que hacen, que caracterizan, describen ese objeto. Yo no quiero que sean modificados accidentalmente por otro programador, por fuera, ¿está bien? Yo quiero controlar cómo se acceden a esos datos. Entonces, por eso es que obviamente yo tengo que tener una manera de asegurarme o de poder proteger esos atributos. Entonces estamos viendo una clase como una especie de agrupación de todos los atributos o variables con la información que describen en esa clase y todas sus funciones y procedimientos, es decir, sus métodos. ¿Está bien? Entonces, yo tengo 3 posibilidades en cualquier lenguaje para estos atributos. Pueden ser públicos, es decir, lo obvio, accedo desde cualquier lado. Y cualquier lado significa dentro de mi clase, fuera de mi clase, desde clases, subclases, hijas, etcétera, que ya lo van a entender cuando hablo de padres e hijos, cuando hablemos de herencia, pero se accede desde todos lados. Lo cual, esto obviamente, a veces uno tiene que hacerlo público, pero en general, si uno está queriendo encapsular o la variable o atributo tiene una información un poco sensible, obviamente quiero evitar que sean públicos, ¿no? Pero, de nuevo, hay cosas que van a tener que ser públicas. Pueden ser protegidos, es decir, que se pueden acceder solo desde dentro de la clase y subclases que hereden de esta clase. O pueden ser privados y es solo dentro de la clase y nada más. No ninguna subclase hija, nada. Solo desde la clase actual. Acá vamos a hacer una corrección. En realidad no solo los atributos, o sea, pueden ser atributos y métodos.
¿Está bien? Yo puedo definir, o sea, puedo definir también si necesitase un método privado. Obviamente, los métodos suelen por lo general ser públicos porque generalmente son para que se usen, pero a veces podría tener un método auxiliar para uso interno y en ese caso podría necesitar hacerlo privado, pero si no, mayormente me interesan que sean públicos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hago en C++ y en Python o sea, qué cambia para hacer un identificador que sea público, protegido o privado? Y una acotación al margen, cuando digo identificador, esto quiere decir esencialmente el nombre de una variable, así se le llama al nombre de una variable o el nombre de una función. Y cuando digo función puede ser un procedimiento también, no tiene por qué ser algo que retorne un valor. Pero hace referencia a ese nombre, ya tanto que identifica la variable o que identifica una función o procedimiento. Entonces, en C++ es muy sencillo, es anteponer la palabrita public para los públicos, protected, protegidos o privados, ya sea que quieran hacer una sección, por ejemplo, de declaración de variables públicas o de funciones, ¿está bien? O quieran hacer una sola, pueden hacer un listadito o pueden simplemente poner una sola función que le ponen adelante privado, por ejemplo, private, ¿no? Y en el caso de Python, lo que tienen que hacer es, si es público, el nombre que hayan elegido, por ejemplo, edad, supónganse un atributo de edad, pondrían self.edad y eso sería público. O sea, es el nombre y listo, ¿está bien? Pero si hubiera sido, por ejemplo, protegido, lo que tienen que hacer es agregar un guión bajo. Entonces, protegido sería si yo pongo self, por ejemplo, punto y le pongo guión bajo DNI. Y si en cambio quiero que sea privado 100%, entonces hubiera hecho algo como, supongamos en el caso de un atributo que estoy definiendo, una variable, doble guión bajo uno seguido del otro y salario, no sé, ¿está bien? Cuando, por ejemplo, en el init, o sea, cuando sea que lo definan y después de ahí en más, cada vez que lo usan, tienen que hacerlo con o los dos guiones si es privado, o un guión o nada. Bien. Sería lo mismo si quieren hacer un método que fuera privado, porque por alguna razón quieren hacer un método privado, tendrían un def y tendrían, por ejemplo, privado que es con dos guiones bajos, hubieran puesto dos guiones bajos, qué sé yo, mi método, el self, etcétera. O sea, como sigue, pero lo que quiero que presten atención es esto, ¿está bien? Esa es la manera en Python, o sea, sin guión, con un guión bajo o dos guiones bajos. Y en C y en Java, esencialmente, pero ya no vamos a meter, pero en C++ esencialmente voy a tener adelante o el public o el protected o la palabrita private.